Japón es un país conocido por su cultura milenaria, su avanzada tecnología y su bajo índice de criminalidad. Pero no es oro todo lo que reluce, ya que también es un país que esconde los crímenes más impactantes y oscuros que podrías imaginarte. Por ello, hoy te traigo un top donde vamos a explorar 5 de estos, los cuales dejaron cicatrices imborrables en su sociedad y desafiaron su imagen de paz y seguridad. Acompáñame, mi oyente, para adentrarte en los rincones más perturbadores de la historia criminal de Japón. Y ahora sí, sin más dilaciones, comencemos. Sada es una figura que ha pasado en la historia de Japón, no solo por el crimen que cometió, sino por cómo encarnó la pasión más extrema y el amor obsesivo. Sada nació en 1905 en una familia acomodada, pero su vida se torció a una edad muy temprana, ya que a sus 17 años empezaría a trabajar como geisha, pero nunca llegaría a destacar en esta profesión. Y muy poco después empezaría a trabajar también como acompañante de la noche, donde desarrolló una reputación por ser una amante apasionada y dispuesta a salirse de las normas sociales. En el año 1936, Sada conocería a Kishizo Ishida, un hombre casado y dueño de un restaurante en Tokio, iniciando con él una relación amorosa que rápidamente se tornaría en tóxica y obsesiva. Relación que llegaría a su fin el día 18 de mayo de 1936, cuando Sada Abe acabaría debiendo a Kishizo con un cinturón en uno de sus encuentros íntimos. Después de esto, Sada le trajo parte de su miembro y se lo llevó consigo guardados en una bolsita. Ya sabes que por políticas de YouTube no puedo ser más explícita, pero ya te imaginarás de lo que estamos hablando. El caso es que Sada llevaría esta bolsita por días con ella. Según Sada, esto sería un acto de amor verdadero, ya que no soportaría la idea de compartir a Kichiko con alguien más, incluso después de su partida. Cuando se dio a conocer su crimen, Sada no intentó escapar. Sería capturada días después mientras vagaba por la calle con las partes íntimas de Ishida envueltas en un pañuelo, ya que habían empezado a oler. Durante su juicio, estuvo tranquila y explicó que había actuado por un acto de amor. La prensa y el público japonés quedaron fascinados por su caso, los cuales se dividieron en opiniones de quienes la veían como una víctima de sus pasiones y quienes la consideraban una criminal desquiciada. Ella fue sentenciada a 6 años de prisión, aunque quedó liberada por buen comportamiento un año antes, pasando el resto de su vida en pleno anonimato. El día 8 de junio del 2008, a plena luz del día, Kato Tomohiro, de 25 años por entonces, embistió con un camión a una multitud. Este lo hizo en una zona peatonal del distrito de Akibahara, llevándose consigo la vida de 3 inocentes y 2 heridos de gravedad. Y por si no fuera poco con esto, después bajó de su camión con un arma en la mano para acabar con otras 4 personas más y herir de gravedad a otras 8. Fue toda una carnicería. Pero te preguntarás quién era Kato Tomohiro y por qué llegaría a perpetrar tan salvaje acto. Pues Kato vivió su infancia y adolescencia en la prefectura de Aomoroi, donde terminó sus estudios de secundaria superior en una escuela de élite. Después cursaría una carrera de 2 años en una universidad de la prefectura de Gifu. En apariencia era un hombre completamente normal. Cuando iniciaron sus juicios por los actos cometidos en enero de 2010, Kato admitió los cargos y se disculpó con las víctimas y sus familiares, diciendo que les debía una explicación de los motivos que le llevaron a hacer tales actos. Kato contó que el día de los hechos estaban pensando en echarse atrás en sus planes, pero que finalmente había decidido seguir adelante, ya que se sentía que no pertenecía a ningún lugar de este mundo. Poco después de estas aclaraciones, se negó a dar más explicaciones. Dejó de enviar cartas de disculpas a sus víctimas y publicó 4 libros de las notas que escribió
antes de que las autoridades le sentenciaran a pena capital. Con las investigaciones realizadas, se supo que antes de los hechos, Kato se hallaba socialmente aislado y pasaba mucho tiempo conectado a internet, lo que es conocido en Japón como hikikomori. Es un síndrome que nos daría para hacer otro vídeo. Si te parece interesante, déjamelo en comentarios y lo traigo. Poco después de conocerse esta información, Kato confesó que había sido víctima de acoso en foros de líneas y que quería vengarse de todos sus agresores. En el mes anterior del incidente subió un mensaje al foro en el que decía que su empresa le iba a rescindir el contrato, escribiendo que él era una de las aproximadamente 300 personas a las que afectaba la reestructuración del personal y que después de todo nadie lo necesitaba. Kato indicó que había encontrado su apoyo emocional en foros de internet y que esto era lo más importante de su vida cotidiana. Yuasa Ishori, un taxista que hallaba por casualidad en el lugar de los hechos, fue agredido por Kato mientras él intentaba ayudar a una persona que estaba en el suelo por el atropello. Yuasa intentó contactar con Kato después de los hechos para saber el motivo del incidente, pero nunca obtuvo una respuesta de este. Desde el principio, los investigadores ya se dieron cuenta de que Kato no iba a permitir a nadie llegar al fondo de la cuestión. En una de sus tantas notas, Kato describió que después de haber subido a internet un mensaje en el que insinuaba su plan, sabía que acabaría en la cárcel, por lo cual llegó a pensar que era preferible ser ejecutado que condenado a prisión permanente. Y después de su ejecución en prisión, un grupo de abogados de apoyo a las víctimas de crímenes opinó que era normal que la ejecución se llevara a cabo con conformidad a la ley. Pero, por otro lado, la Federación Japonesa de Colegios de Abogados pidió que se prohíba la pena capital en Japón, cosa que hasta la fecha no se ha logrado. ¿Y qué opinas tú? ¿Estás a favor o estás en contra? Déjame tus pensamientos en la caja de comentarios. Miyazaki nació un 21 de agosto de 1962 en Tokio. Él nació de manera prematura, hecho que le ocasionó que sus muñecas no llegaran a desarrollarse del todo. Deformidad que hizo que recibiera bullying en la escuela y se acomplejara hasta el punto de no querer salir ni siquiera de su casa. Lo describían como un niño inteligente pero solitario y aislado, que ya desde temprana edad empezaba a mostrar señas de tener alejamiento de la realidad, como llegó a confesar en su diario. Empezó dejando los estudios, donde una vez había destacado como el más brillante de su clase, y se refugió en la lectura de cómics manga. En los años 80, Miyazaki tuvo que desistir de su sueño de ingresar en una prestigiosa universidad de Meiji, nueva frustración a la que acabaría culpando su deformidad. Aún así, no se dio por vencido y se graduó en fotografía técnica, entrando a trabajar en una imprenta al tiempo que volvía a vivir a la casa de sus padres. La familia Miyazaki gozaba de un alto estatus social, pero lejos de facilitar las cosas para su hijo, hizo todo lo opuesto, contribuyendo aún más en su aislamiento, ya que debido a la adicción de sus padres al trabajo, las relaciones frías entre familia y el rechazo por parte también de su hermana, aumentaron el sentimiento de abandono que sufría el joven. Además de esto, otra de las frustraciones de Miyazaki era la íntima, ya que no conseguía encontrar pareja, y esto lo llevó a generar una inmensa inseguridad con las mujeres, el cual lo llevaría a consumir contenido infantil para nada ético, ya me entiendes. Entre todo esto, en la vida de Miyazaki solo destacaba la relación con su abuelo. Fue el único familiar que le demostró algo de empatía y cercanía. Cuando su abuelo falleció, supuso para Miyazaki una ruptura con la realidad. Por entonces, la relación con el resto de su familia empezó a dar un giro alarmante hacia la violencia, llegando incluso a molestar a su hermana con actos de tocamientos no correctos y llegar a agredirla tanto a ella como a su madre. Miyazaki se estaba convirtiendo en una bestia a punto de estallar. En ese momento su familia no se había dado cuenta, pero Miyazaki estaba mostrando conductas altamente psicopáticas. De puertas para afuera era un buen empleado y una persona amable, perfil de un sociópata consumado. Solo 3 meses después del fallecimiento de su abuelo, Miyazaki raptó a Mary Kono, una niña de 4 años.
La metió en su coche y después de acabar con ella la arrojó debajo de un puente. Tras esto hizo cosas ilícitas con su cuerpo. Con esta primera menor iniciaría sus modus operandi. Empezó a engañar a niñas que estaban solas para que subieran a su coche, para después acabarlas y hacer cosas ilícitas con ellas. En ocasiones también sacaba fotografías de sus horribles actos. Este hombre era todo un demente. En apenas un año acabaría con otras 3 menores de entre 4 y 7 años. Pero pronto llegaría su último crimen. Este sería en junio del año 1989, ya que Miyazaki cometería el error de llevarse por primera vez el cuerpo en lugar de abandonarlo. Pasado unos días, el olor en el edificio a descomposición se hizo extremadamente fuerte. El experimento que llevó a cabo en su casa prefiero omitirlo por política de censura de la plataforma, pero en Google tenéis toda la información al respecto. Solo comentarte que él extrajo parte del líquido rojo de su víctima para bebérselo. De ahí a que la prensa la acabara apodando como el Drácula. Miyazaki finalmente, para ocultar las pruebas, decidió quemar los restos. Y así pasamos a la noche del 23 de julio de 1989, cuando Miyazaki finalmente sería arrestado tras haber intentado llevarse a 2 hermanas en su coche. Gracias a Dios, la mayor de estas consiguió escapar y avisar a su padre, quien al llegar al lugar de los hechos se enfrentó con Miyazaki. Pero este, después del encuentro, consiguió escapar. La policía igualmente daría con él, arrestándolo unos minutos más tarde. Durante la investigación se descubrió que todas las familias de las víctimas tenían algo en común, ya que todas habían indicado recibir llamadas telefónicas en las que nadie había contestado al otro lado. El padre de una de las niñas además recibió una caja de este monstruo. Esta llevaba restos calcinados, 10 dientes de leche y parte de la ropa de su hija. Los psiquiatras determinarían que Miyazaki sufría de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, aunque era perfectamente consciente de la gravedad de sus actos. Miyazaki acabaría confesando sus crímenes y este fue sentenciado a la horca. Su padre, que no quiso hacerse cargo del pago de su defensa legal, acabó desviviéndose arrojándose a un río en el año 1994. Miyazaki fue ejecutado en el año 2008. Este caso ocurrió en diciembre del año 2000 y sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos y perturbadores en la historia de Japón. Una familia al completo perdería la vida en su hogar, dejando atrás una escena escalofriante y muchas preguntas sin respuesta durante más de 2 décadas. La familia Miyazawa vivía en una casa adosada en el tranquilo barrio de Setagawa, en Tokio. Esta familia estaba compuesta por Mikio Miyazawa, de 44 años, el padre, el cual era empleado de una prestigiosa compañía de marketing. Seguido de ella, Zuko Miyazawa, la madre de 41 años, la cual era profesora y ama de casa. Y sus 2 hijos, Nina de 8 años, una niña alegre y energética a la que le encantaba practicar ballet, y el pequeño Rei de 6 años, diagnosticado con un leve trastorno del habla. Ellos vivían en una zona muy tranquila que estaba en proceso de urbanización, lo cual muchas casas vecinas habían sido ya demolidas, dejando la casa de los Miyazawa casi aislada sin vecinos. En la madrugada del 31 de diciembre del año 2000, un intruso ingresaría en el hogar de la familia. Basándose en las evidencias forenses, se cree que el atacante primero acabó con Rei, el hijo menor, mientras él dormía en su habitación en el segundo piso. Luego se enfrentó a Mikio, el padre, en el primer piso, donde se desataría una lucha encarnizada, antes de que el intruso consiguiera el hilo de manera mortal. Después subiría nuevamente al segundo piso para acabar con Yasuko y la niña, quienes intentaron defenderse pero sería en vano. El grado de violencia de estos ataques fue extremo, lo que sugiere que el perpetrador actuó con ira y frialdad. Lo que hace este caso aún más perturbador son las acciones al que se llevó a cabo, ya que este se quedó en la casa durante horas después de los hechos. También visitó páginas web desde el PC de la familia, incluyendo páginas de aerolínea, y envió un correo electrónico como prueba. En el domicilio se encontraron envoltorios de helado y otras evidencias que indicaban que había comido en la casa. Y la escena estaba llena de rastros del criminal.
Había huellas, ropas y pertenencias familiares, ya que se cambió su ropa manchada por otra que cogió del armario de Milkio. La policía recogió pruebas, huellas dactilares y varias muestras de ADN, las cuales no tuvieron coincidencia de los registros nacionales. En la ropa que dejó, incluidas una bufanda y un cinturón, tampoco encontraron similitudes de ningún tipo. También añadían el arma del crimen en la escena, un cortador de sushi profesional. Con las muestras encontradas se llegó a conocer que el perpetrador tenía sangre mixta, predominando la ascendencia asiática y una pequeña porción de origen europeo. Por ello se especuló que pudo haber sido un extranjero. Entre muchas teorías se encuentra haber sido una venganza personal o que la persona que lo hizo pudo haber sido impulsado por desórdenes mentales. También se indicó que podría haber sido militar, ya con la precisión que usó con su arma. A día de hoy, este caso sigue siendo un recordatorio inquietante de que incluso en un país con tasas de criminalidad extremadamente bajas, pueden llegar a ocurrir crímenes horribles e inexplicables. Cada año la policía de Tokio revisa este caso y publica llamados al público, para así aportar algún tipo de información, pero hasta la fecha no se ha podido identificar al culpable. Y como broche final en este top, te traigo una de las historias macabras menos conocidas de Japón. Esta ocurrió en el siglo XIX e involucra una serie de crímenes atroces cometidos por un joven, el cual llegaría a ser conocido como un símbolo de las consecuencias de la obsesión y la desesperación en la época Edo. El hijo de Sancho era el apodo de un joven llamado Hiro, nacido en un pueblo cercano de Edo, en lo que en la actualidad es Tokio. Sancho, su padre, era un comerciante adinerado y conocido por su éxito y su carisma. Sin embargo, la relación entre padre e hijo estaba marcada por la tensión, ya que Sancho tenía un carácter severo y Hiro era considerado como débil e incompetente para los negocios de la familia. El joven Hiro creció sintiendo el peso de las expectativas de su padre, lo que llevó a desarrollar una personalidad retraída obsesionada con la aprobación del mismo. Esta dinámica tóxica fue el origen de una cadena de eventos que desembocaron en uno de los crímenes más perturbadores de la época Edo. En el año 1872, Hiro, con apenas 21 años, comenzó a trabajar en el negocio de su padre, pero los constantes reproches y comparaciones con su hermano mayor lo llevarían a un estado de profunda frustración. Fue en ese periodo cuando Hiro empezaría a mostrar comportamientos inusuales, ya que empezó a hablar consigo mismo. También se ausentaba durante días sin comunicar a su familia dónde iba y comenzó a interesarse por la magia negra, algo considerado muy peligroso por esos tiempos. Todo esto daría a cabo que la noche del 3 de marzo de 1874 Hiro acabara con su padre. Lo hizo mientras éste dormía. Hiro afirmó que esto lo hizo porque un demonio le había prometido el éxito si eliminaba la fuente de su sufrimiento. Tras este acto también acabaría con su madrastra, ya que ésta había sido testigo del crimen. Y por si esto no fuera poco, en los días siguientes atacó y acabó a 3 comerciantes vecinos que trabajaban con su padre, convencido de que ellos eran el obstáculo para tomar el control del negocio familiar. Lo más importante de estos crímenes no era solo la violencia, sino los rituales que Hiro realizaba después de cada acto, ya que tomaba objetos personales de sus víctimas y los usaba en lo que él describía como un rito de poder. El frenesí de crímenes de Hiro terminó cuando fue encontrado en un bosque cercano al pueblo. Estaba delirando y empapado en líquido rojo. Fue arrestado sin resistencia y durante su interrogatorio mostró una calma perturbadora. Él afirmó que los dioses le habían hablado y que sus actos estaban justificados por su promesa divina de éxitos y riquezas. El juicio de Hiro fue el más comentado de la época Edo, atrayendo a multitudes y generando una gran cobertura en los medios locales. Él fue declarado culpable de todos los cargos y ejecutado en 1875. Esto fue un ejemplo de la presión familiar extrema y del aislamiento social, temas que aún resuenan en Japón hoy en día. Este caso llegó a inspirar numerosas historias y leyendas, algunas de las cuales lo representan como una figura trágica poseída por fuerzas oscuras, mientras que otras muchas lo retratan como un simple monstruo.
Y bien, mi oyente, estos 5 casos no solo dejaron una huella imborrable en la historia criminal japonesa, sino que también nos muestra cómo el lado más oscuro del ser humano puede manifestarse en cualquier lugar y época. Y quería preguntarte, ¿cuál de estos casos te impactó más? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si disfrutaste de este viaje por las sombras de la historia, no olvides suscribirte, dar like y compartir, para que más personas se unan a nuestra comunidad de curiosos del misterio. Espero que tu día sea fantástico. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, incluso en los lugares más seguros, las sombras siempre tienen algo que contar. Adiós.